¿Quieres escribir una novela paso a paso? Pues vente conmigo, que te enseño cómo. Vas a prepararte y te voy a ayudar a prepararte para escribir una novela de principio a fin a nivel básico. Vamos a preparar todo lo necesario para que puedas hacerlo, desde una base fundamental y que no permita que la novela se caiga. Para eso vamos a dar diferentes pasos. Te estaré acompañando página a página a lo largo del cuadro de ejercicios. Sí, empezaremos por trabajar el lenguaje, el escenario, luego nos dedicaremos al protagonista, a los personajes que le acompañan y finalmente acabaremos por armar toda la historia. De veras que no es complicado, si bien es mucho trabajo, porque escribir es difícil y requiere un cierto trabajo, pero no creo que te pesará, y sobre todo si le dedicas un poco de tiempo cada día, ya verás. Y lo que te va a dar este vídeo es una guía muy fundamental de lo que hace falta tener en cuenta para una novela. Bienvenidas, escritoras y escritores, todos los que quieren escribir y ver más allá entre las líneas de la escritura. No es editoriales, no es publicar, es novela. Es escribir para llegar a tus lectores, abrazar a tus lectores. Soy Jimena Ferlibro, tengo 18 años de experiencia editorial, ayudo a autores noveles a practicar el oficio y llegar a ser autores profesionales. Aquí lo que vamos a hacer es trabajar con un cuadernillo que tengo en mi web, en la sección de aprender gratis. Por supuesto, el enlace te lo dejo aquí abajo en la cajita de la descripción. Este trabajo que vamos a hacer durante la próxima hora, o sea, resérvate el tiempo para mirar el vídeo. Yo diría que al menos un par de veces te irá bien. La primera verás todo en general, cuál es el trabajo para hacer, irás preparando incluso mentalmente y luego podrás ir parte por parte, que es de lo que se trata. Primero vamos a trabajar los cimientos de la escritura y poco a poco esto se irá enriqueciendo. Así te permites crecer, investigar, probar cosas, pueda ser una historia clara, precisa y que la puedas entregar a los lectores y sobre todo atraparlos, que de eso se trata, de regalar una historia a los lectores, que ellos la disfruten, pero que no sea simplemente algo que tú sacas de ti sin más, sino que lo entregas preparado, como si hiciera un buen regalo. Cuando hacemos un buen regalo pensamos en la persona a quien le vamos a regalar algo, en sus gustos, sus preferencias, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que prefiere, lo que no prefiere, las cosas que te ha dicho entre ellos. Y eso es lo que se tiene en cuenta para escribir una buena novela. Entonces vamos a empezar. Te voy a mostrar todo muy detenidamente. Vamos a escribir una novela desde la óptica de un autor que tiene muy en cuenta a sus lectores, no solo para escribir giro tras giro y cosa tras cosa, sino para saber embrujarlas. Por cierto, si todo esto te ayuda, dale, ya sabes, el like, porque al algoritmo también hay que embrujarlo, dale a los clics estos, así todo esto puede llegar a quien lo necesita de verdad, quiere crecer, seguir desarrollándose como escritora y como escritor. Lo dicho, para escribir una novela paso a paso vas a necesitar este cuaderno. Entra en mi web, clica en la sección de aprender gratis, luego allí verás la portada del cuaderno, a la zona de descarga y en menos de un minuto ya lo tienes todo. Como te decía, si vas a la sección de mi web de aprender gratis, puedes descargarte este PDF que es el cuaderno de Navidad. Aquí te estoy dando una guía paso a paso sobre cómo practicar todo lo 40 páginas con ejercicios, juegos, para estructurar una novela de principio a fin en lo más básico. Para empezar a escribir es bastante útil comenzar por el escenario y tener en cuenta sus tres patas. El escenario es un lugar, un momento y un ambiente, es un marco y determina el sabor de tu historia. También permite que los lectores no se pierdan, algo fundamental. El lenguaje permite recrearlo y enganchar a los lectores. Por eso empezamos preocupándonos y ocupándonos de este elemento tan importante en toda novela. Te lo explico con un ejemplo. Imagina una mujer. Esta mujer es una mujer moderna, va a hacer deporte, la tenemos ahí, pero resulta que en nuestra historia aparece con un charco de sangre y está muerta. Si aparece en la playa,
nos lleva a una historia. Si aparece debajo del árbol de Navidad, nos lleva a otra. O en una montaña helada, sería otra historia completamente diferente. Al día en la ciudad en domingo o una carretera hacia un lugar. Comenzaremos por tratar el escenario desde el momento en el que ocurren las cosas, el cuándo, que es muy determinante. Y para eso tienes que ir a la página 5 del PDF con el primer ejercicio. Lo primero que te vas a encontrar son con estos símbolos del invierno, primavera, verano y otoño. Cada uno tiene una cajita que le corresponde y justo debajo hay toda una serie de frases, 21, para que la coloques en la cajita que crees que corresponde. Está en la mismísima página 5. Es evidente que la frase 1, murmuran lentas hojas vestidas de silencio y amarillo, va en el otoño, la 2 en verano, la 5 en invierno y por último la número 12 va en primavera. De lo que se trata aquí es que vayas ubicando cada frase en la estación que corresponde. Al final lo que tendrás es este resultado, justamente en la página 6 del PDF, y allí puedes comprobar cómo cada una de esas 21 frases se reubica en cada una de las cajas perteneciente a cada una de las estaciones del año. Hasta ahora, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué y para qué? Pues bien, recordemos que el escenario es un excelente elemento para empezar a ubicar la historia, que esto es siempre fundamental, y que el escenario tiene 3 patas, momento, lugar y ambiente. Hemos comenzado por el momento, que es el cuándo, y aquí también nos hemos ocupado del lenguaje. Hemos aprovechado para trabajar con 21 frases diferentes, con 21 muestras de lenguaje diferentes, cada una para cada estación, para que te sirvan de modelo y quizás puedas ampliar tu manera. Continuamos siempre dentro del escenario, pero ahora dejamos el momento y el cuándo atrás para adentrarnos en el lugar y el dónde. Es muy importante porque da una base para que los lectores sepan dónde se encuentran y hacia dónde van, lo cual es fundamental. Aquí ya estamos en la página 7. Es un ejercicio muy similar al anterior. Verás que hay unas imágenes que simbolizan 3 lugares: una ciudad, la montaña, la playa y un pueblo. Debajo de cada uno de ellos hay un recuadro. Por ejemplo, la primera es de la playa, el paraíso existe, ahí están las palmeras y la brisa que las mezcla, esmeralda y turquesa. La segunda pertenece al pueblo, luego nos vamos a la montaña y finalmente la ciudad. Se trata de ubicar todas esas frases en cada recuadro de cada lugar. Y estas puestas las tienes en la página 9 del PDF y también te las expongo aquí para que las tengas a mano por diferentes partes. Una vez más nos ocupamos de lo que hemos hecho, por qué y para qué. Bueno, en realidad hemos acabado con una parte del escenario, la que se corresponde al lugar. Antes habíamos visto el momento. El lugar implica ese dónde y es muy importante porque los lectores necesitan tener unos ejes seguros para poder avanzar en la lectura y en la novela. Y de ahí que necesiten siempre saber dónde están y hacia dónde están yendo. ¿Y esto cómo se logra? Pues con el lenguaje. Y una vez más, por eso hemos trabajado con diferentes frases que pueden servirte de inicio y de modelo y de inspiración para que luego tú sigas creciendo en la manera en que muestras el escenario y especialmente el lugar donde ocurre tu novela. Ahora que ya hemos completado el momento y el lugar, toca el turno al ambiente. Y el ambiente depende del cómo. Repasemos la que mencionaba sobre el escenario al principio de todo. El escenario es un lugar y un ambiente, es un marco y determina el sabor de tu historia. Justamente ahora con el ambiente vamos a centrarnos en este sabor. También permite que los lectores no se pierdan, gracias a que sabe dónde están y hacia dónde van, que es algo fundamental. Y el lenguaje, a su vez, permite recrear todo esto
y enganchar a los lectores, que es el gran objetivo. Vamos a trabajar con las páginas 10 y 11 del PDF. Empezaremos por la número 10, combinando diferentes elementos para recrear el ambiente. Ten paciencia, vamos a hacer esto poco a poco y te voy a dar un ejemplo para que veas cuál es el trabajo que te toca hacer ahora. Es un trabajo preparatorio, por lo tanto, dedícale el tiempo suficiente para trabajar el lenguaje, que ahora es absolutamente fundamental. Vamos a empezar por combinar el lugar y el momento. Ya teníamos todas las respuestas, volvemos a ellas. Vuelve a fijarte en las frases para cada lugar. Lo mismo con el momento, de la página de las respuestas y a la página de las frases que se correspondían con esas respuestas. En el lugar y el momento, por ejemplo, en este ejercicio empezamos por combinar la frase 18 y la 5, la 18 del lugar y la 5 del momento. Eso es lo que nos dará la siguiente combinación o frase. Las estrellas se escapan del cielo y se agolpan sobre las antenas, vigilándonos mientras la tierra extiende su piel de silencio blanco. ¿Y cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo puedes tú llegar hasta aquí? Lo vemos a continuación, paso a paso. Volvamos un momento al lugar. Vamos a la frase 18 de la ciudad. Y la frase 18 es: las estrellas se escapan del cielo y se agolpan sobre las antenas vigilándonos. Vamos al momento. Y allí en el invierno elegimos la número 5, que es la que te pedía en el ejercicio y que te pongo como ejemplo. La número 5 nos dice: la tierra extiende su piel de silencio blanco. Si vamos al ejemplo que te pedía de 18 más 5, unimos las dos, la 18 y la 5, da como resultado la frase final de: las estrellas se escapan del cielo y se agolpan sobre las antenas vigilándonos. Hemos agregado el mientras y la 5, la tierra extiende su piel de silencio blanco. Así puedes obtener combinaciones muy variadas y aleatorias. Basta que tú elijas la frase que quieres para ese lugar y para ese momento. Y es así que en la página 10 te propongo diferentes combinaciones con las que puedes jugar. Por ejemplo, la ciudad en verano, la ciudad en primavera, la ciudad en otoño, la playa en invierno, en primavera, en verano o en otoño, la montaña en invierno, en otoño, en verano y en primavera. Y finalmente el pueblo en invierno, el pueblo en primavera, el pueblo en verano y el pueblo en otoño. Practica con todas estas combinaciones, tal como antes en el ejemplo, eligiendo una frase para el lugar, otra para el momento. Sí, podrás tener mucha flexibilidad a la hora de manejar el lenguaje de diferentes maneras. Aún no hemos llegado a tu novela, esto es un trabajo preparatorio. ¿Y qué hemos hecho hasta ahora? ¿Por qué y para qué? Pues para crear el ambiente de tu novela que practicarás a continuación. Ya no hay respuestas correctas o incorrectas. Lo que sí tiene son posibilidades con las que jugar. Así llegamos al ejercicio de la página 11, que tiene dos partes. En la parte de arriba del recuadro con pespuntes vas a elegir una de estas tantas combinaciones con las que habrás estado jugando, de lugar y momento. La escribes en el recuadro de puntos. Luego, a esa combinación le pones tu sello personal, es decir, le das una vuelta para recrearla con tus propias palabras, con tus propias sensaciones, a partir del apoyo y de la inspiración que puede darte la combinación con la que has trabajado. Ya puedes elegir el ambiente que tú deseas para comenzar tu novela y que será tu primer párrafo. Ahora nos dedicaremos al protagonista, lo cual nos va a requerir un poco de trabajo, porque no es solo el protagonista, sino los personajes más destacados. Y por eso tenemos unas cuantas páginas, de la 12 a la 23 en el PDF. Si en el escenario teníamos 3 patas, aquí por lo menos hay 4 importantísimas. No se puede definir un protagonista sin un rumbo, sin su identidad, sin la gente que le acompaña, secundarios, antagonistas, secuaces, y sin su estrella. En realidad la novela es personajes. Son lo más importante y requieren
mucha preparación, todos y cada uno de ellos, empezando por el protagonista, que marca el rumbo de la novela desde su identidad, mientras persigue y está persiguiendo su estrella junto a quienes le acompañan para impulsarle o para dificultarle su camino. Son varios los aspectos que vamos a tocar, si bien son todos bastante básicos y fundamentales, y por eso hace falta un poco de paciencia, hacer este trabajo día a día, un poco cada día. No corras, porque aquí hay mucho que descubrir. Cuanto más descubras, mejor será para tu novela. Vamos a ir poco a poco y empezaremos por la página 13 del PDF. Antes, repasemos lo que acabamos de ver. El protagonista tiene 4 patas. Ahora la que vamos a tratar es la primordial, su rumbo, y lo cual determina el inicio y el final de tu novela. ¿Te acuerdas en el escenario de aquella mujer que corría y aparecía muerta en diferentes escenarios? Imagínatela corriendo, sin comienzo y sin final. No viene de ninguna parte, no va hacia ninguna parte. La pobre se nos va a morir por el camino, porque no sabrá ni a dónde llegar ni de dónde sale, corriendo que te corre y sin futuro de descanso a la vista. Esto es lo que hay que evitar. Por eso es tan importante un comienzo y un final. Esto va a determinar la columna vertebral de tu novela. Por eso, como la novela es personajes, empezaremos por el protagonista. Y así vamos a definir, tal como te sugiero en la página 13, un comienzo y un final para su trayectoria, desde un escenario inicial hasta un escenario final. No hay un recorrido completo sin origen y final, y por eso el rumbo es lo que le da sentido. Es así como aquella mujer que corría llega hasta un punto final, encuentra la llegada y hasta allí la acompañarán varios de los personajes, sobre todo los que aparecen al comienzo. Ahora estamos trabajando con el protagonista. Y por eso necesitamos saber qué hemos hecho, por qué y para qué. Pues para que la novela tenga un sentido, necesita un capitán del barco, el protagonista. Nunca hay dos protagonistas, sobre todo en un manuscrito de un autor novel. No te lo aconsejaría. Trabaja con un protagonista que lleva el peso de la historia y se puede acompañar de un secundario muy, muy importante que le apoya, pero no lleva la iniciativa del viaje. Puede que hayas empezado tu idea, tu novela, tu historia, porque de repente se te ha cruzado el protagonista por la calle o en Twitter. O puede que hayas comenzado por la idea. Puede que te hayan aparecido los dos juntos. Sea como sea, la novela depende de los personajes y sobre todo depende de un protagonista, y por eso hay que saber quién apoya, quién está en contra para que llegue hasta el final del camino. Sin un rumbo seriamente establecido, esa novela se cae. Cuando con novela tienes una idea vaga de dónde empieza y dónde acaba. Eso ya se perfilará, ya se acabará trabajando los detalles, pero es muy importante que lo primero que hagas es que sepas dónde empieza y dónde acaba. Y para eso te puedes ayudar de todo el trabajo que hemos hecho de los escenarios con sus 3 patas, con el dónde, el cuándo y el ambiente. Te ayudará mucho a centrar la historia y que no se pierda y no se desparrame. Lo primero que hay que hacer es conocer al protagonista, saber de dónde parte y hacia dónde va. Y eso te aligerará muchísimo toda la tarea de la escritura. El marco, tanto espacial como temporal, te ayudarán a acotar tus muchas ideas y a centrarlas en una historia única. Ayúdate con eso porque da muy buenos resultados desde hace unos siglos a muchísimos autores y parece que funciona muy bien. Por lo tanto, a ti también te puede funcionar muy bien. Y si eres un autor novel o acabas de empezar, ayúdate con todo lo que ya ayuda a otros autores consagrados en todo el mundo. Continuamos con el protagonista. Es un elemento cuyas 4 patas son su rumbo, su identidad, su gente y su estrella. Hemos trabajado hasta ahora su rumbo, luego su identidad, lo hemos acompañado con su gente, con los secundarios, a favor y en contra, y ahora nos vamos a ocupar de su estrella, de su dirección,
en el rumbo de la novela, de lo que desea, de lo que quiere, de lo que teme, de lo que le inspira y de lo que le guía. Para eso nos vamos a ir a la página 19 del PDF y nos vamos a concentrar en los aspectos que requiere esta estrella. El primer punto es establecer lo que el protagonista y cada uno de los personajes, sin lugar a dudas, quiere y a la vez le parece imposible. En nuestro caso, del ejemplo de Bruno Monteperdido, pues te doy un ejemplo. ¿Qué quiere? Pues quiere paz y le parece imposible poder liberar de su pasado y de ese secreto oscuro. Luego pasamos al punto número 2. Lo que quiere y es posible sí cambia. Y una vez más nos detenemos en el ejemplo de Bruno Monteperdido que invento sobre la marcha para ti. Ejemplo. Pues él sigue queriendo la paz, le parece imposible poder liberarse de su secreto oscuro, pero a la vez, claro, quiere compartir el peso de este secreto y sabe que si cambia, que si aprende a ser más abierto y se permite ser vulnerable, su vulnerabilidad, o un amigo en quien confiar de verdad, entonces sí que podrá liberarse de este secreto. Y parece que el camino sea el de tener un amigo en quien confiar. Pasamos al punto número 3. Lo que más quiere, pero que aún no es consciente, aún no lo sabe. Una vez más, nuestro ejemplo para Bruno Monteperdido. Él quiere encontrar su lugar en el mundo y establecer una vida sin huir. Pasamos al punto 4. Su deseo secreto. ¿Cuál será el deseo secreto de Bruno Monteperdido? Pues en el ejemplo que yo te doy es que quiere vengarse de quien le obligó a tener ese secreto oscuro. Finalmente, el punto número 5 es la sorpresa que le dará su estrella. Y aquí también quien está desvelando y armando y tejiendo todo esto eres tú como autora, como autor, como escritor, como escritora. ¿Y cuál es su deseo? Lo que le va a dar su estrella, pues que será un autor famoso, contará historias y es así como podrá quitarse el peso de este secreto y desvelarlo de forma un poco, digamos, velada en cada una de sus novelas y sus historias. Y es así como a través de la escritura se verá. ¿Y qué hemos visto hasta ahora? ¿Qué hemos hecho? ¿Para qué sirve todo esto? Está muy ligado a lo que comentaba sobre el rumbo del protagonista y el rumbo de la novela. La estrella inspira este rumbo. La estrella ilumina este rumbo y cuando tu protagonista está perdido, no sabe qué hacer, siente que no puede con nada, su estrella es lo que le dará la fuerza, la inspiración, la valentía y un propósito más allá de sí mismo, que es de eso de lo que va la estrella. La estrella va del ser de tu protagonista. Por supuesto, cada uno de los personajes tiene su estrella y tendrás que trabajarlo para cada uno. Yo te he mostrado cómo se resuelve todo esto para el protagonista y para el de nuestro ejemplo, el de Bruno Monteperdido. Claro, tú te preguntarás, ¿y con aquella mujer que corría y que acaba muerta, cuál es su estrella? No todas las novelas tienen final feliz, pueden tener un final infeliz con la muerte del protagonista, su asesinato o el descubrimiento de quién lo hizo. En este caso, nosotros matamos a la protagonista y el final es su muerte, su asesinato, el charco de sangre, todo esto, o simplemente una muerte accidental. Quizás ella quería tocar las estrellas y ser la protagonista de las novelas de Bruno Monteperdido. Sea lo que fuere, tienes que reflexionar, darle vueltas hasta que algo te hace clic por dentro, te gusta y es eso lo que escribirás. Seguimos con el protagonista, pero ahora la segunda de las partes que necesitamos para perfilarlo. Recordemos lo que lo define. Recordemos lo que decíamos antes sobre la novela. La novela, no se puede olvidar, es personajes. Realmente lo más importante. Y requieren mucha preparación. Y en todos y cada uno de ellos, empezando por el protagonista, que marca el rumbo de la novela, como hemos visto en la parte anterior del escenario, marca este rumbo desde su identidad, persiguiendo su estrella junto a quienes le acompañan para impulsarle o dificultar su camino. El protagonista necesita un rumbo, necesita que trabajemos su identidad, que identifiquemos quiénes son sus circunstancias, su gente, quienes le rodean, y necesita
que tengamos en cuenta su estrella. Como ya hemos tocado el rumbo, ahora pasemos a su identidad, me refiero a todo cuanto lo perfila. Ahora trabajaremos con las páginas 15 y 17 del PDF. En la número 15 verás que hay una suerte de ruleta. Basta que apoyes un lápiz en el centro de esta rueda con un clic con el dedo y allí donde apunte ya tienes las características de un protagonista. Esto es un simple ejercicio para que empieces a familiarizar con el trabajo del protagonista. Luego todo esto lo trasladarás a la novela que quieres escribir, pero de momento vamos a practicarlo para que sepas qué es lo más básico del trabajo con personajes y en este caso con el protagonista. En la página 17 vas a contestar a una serie de cuestiones que te planteo sobre quién es el protagonista y para poder trabajar estas cuestiones hay que partir del resultado que te haya podido dar la ruleta anterior. En la ruleta teníamos 8 posibilidades, es decir, puedes repetir este mismo ejercicio con la página 17 8 veces y tenerlo muy por la mano. Yo te doy un ejemplo. El clic ha salido la opción de que es un distraído con potencial, es muy inocente, inseguro, con un secreto grave en el pasado. Es una de las tantas posibilidades que podríamos barajar. Yo empiezo por esta de forma casual. Le he dado al clic y ha caído aquí. Y a partir del hecho de que considera que es distraído, con potencial muy inocente, inseguro y con un secreto grave en el pasado, pues nos ponemos a imaginar su nombre, su edad, su aspecto físico, ropa, todo lo que le identifica por fuera de la manera más directa y más sencilla. Entonces, por ejemplo, yo le llamo Bruno Monteperdido, y esto es solo un ejemplo, por el aspecto de que tiene un secreto, algo oscuro, de que si no, me lo imagino un poco perdido en la vida. Me imagino también que es joven, que tiene unos 24 años, podría ser menor. ¿Y cómo lo veo? Pues me basta cerrar los ojos, lo veo muy delgado, huesudo, con ojos claros, grises, parece una marioneta de un Quijote físicamente, de manos y pies grandes, nariz encorvada. A veces parece inocente y otras que está escondiendo algo. Tiene el pelo ondulado, castaño oscuro, corto, a veces muy corto, y parece un huérfano o un psicópata, depende de cómo lo mires. Tiene una mirada baja, viste un poco de descuida, con colores claros, con tejanos apretados, camisetas de propaganda, por su aspecto de despistado, ¿verdad? A veces, si hace mucho frío, algún abrigo. Y todo esto cuadra con el hecho de que sea distraído, por eso se cuida poco la ropa, también por eso tiene los ojos claros, inseguro, por eso lo veo tan alto y tan finito, que como una marioneta que parece que se va a romper. Y un secreto grave en el pasado, estos colores oscuros, como si quisiera pasar disimulado. Y al final está lo que quiere. ¿Pero qué le impide alcanzar esto? Probablemente su secreto y su inocencia. A la vez daría mucho juego con las dos cosas. Teniendo un secreto que ocultar, siendo tan inocente, suele meterse en problemas sin darse ni cuenta, pero es entusiasta porque es inocente, se apunta a todo y acaba en líos porque no ve los peligros. Y en realidad el gran problema es que no sabe lo que quiere. ¿Y por qué? Porque está entre un secreto y la inocencia y se debate casi constantemente. Lo que no se ve a simple vista del personaje, dado como es que siempre tiene miedo. Es muy perfeccionista y se hace autosabotaje en lo que quiere. Es muy desconfiado porque no quiere caer en la inocencia. Es una parte suya con la que se lleva mal y no sabe qué hacer con su vida. ¿Esto de dónde parte? Pues de esta dicotomía entre el secreto, algo oscuro, algo escondido, y la inocencia. Entonces siempre quiere ser perfecto, pero no se encuentra en ningún lugar. En realidad lo que le pasa es que tiene miedo y no sabe qué hacer con su vida. Seguimos imaginando lo que es importante y lo que es superfluo para Bruno Monteperdido. Esta lucha interna y este querer disimularse y a la vez esta inocencia y que no sabe lo que quiere, lo que más quiere, lo que más realmente necesita es sentirse en paz. La gente muchas veces le molesta, no le interesa lo que es importante, el edad, pero sueña con ser un gran viajero por el mundo. Busca esta libertad de no tener compromiso. Es una forma de estar en paz, esta soledad, porque nadie le molestará. Le gustaría tener un buen amigo, pero el problema es que no se fía de nadie por aquel secreto.
Le cae bien a todo el mundo, esta persona delgada que parece una marioneta, mirada clara y es inocente y suele ser muy amable, pues claro, le cae bien a todo el mundo. Pero él está muy solo por este miedo que le pesa. No le importa destacar socialmente, todo lo contrario, quiere pasar lo más desapercibido posible. Es esencialmente solitario, porque cuando está solo no corre peligro de desvelar el secreto que esconde. Le gustaría confiar su secreto a alguien y así, claro, se sentiría mucho más libre y mucho más en paz, pero no cree que haya para él lugar a no ser en un monasterio budista. No le interesa enseñar nada a nadie, cree que cada uno encuentra su lugar en el mundo como él cree que es su única posibilidad en la vida. Ya tenemos un personaje bastante completo. Esto habría que trabajarlo mucho más. Aquí solo te doy un ejemplo. Sobre cada uno de estos cuadritos, tómalo como una pauta inicial y luego escribe todo lo que vaya saliendo a partir de cada cuadrito de la página 17. Ahora vamos a ocuparnos de su gente, de sus amigos y enemigos, de quienes le ayudan y quienes le entorpecen su camino. Y para eso ahora vamos a ver el ejercicio de la página 18, que verás que se complementa mucho con lo que acabamos de hacer en la página 17. Partamos de la base, porque esto es un cuadernito que propone cuestiones muy básicas y muy sencillas. Partamos de la base que tiene 2 amigos y 2 enemigos. Los amigos le ayudan a ser quien es, a reconocer lo que y, en cambio, sus 2 enemigos le impiden o dificultan ser quien es y le impiden y dificultan lo que quiere. No es que los enemigos sean malísimos, simplemente sus intereses se oponen completamente ante el protagonista y le impiden llegar al final de su camino. Mientras que los amigos le ayudan a llegar al final de su camino y lo impulsan incluso cuando flaquea. Claro, en los amigos, que son personajes secundarios muy importantes, son los que le van a sacar de sus dudas cuando las tenga, de sus abismos cuando estén en ellos. Son quienes le ayudan a llegar al final del viaje en su rumbo como protagonista. Los enemigos son aquellos que le dificultan una y otra vez, reto tras reto, a llegar a lo que quiere y a llegar al final del camino. Entonces, si estamos completando la página 18, verás que hay un recuadro que pone qué quiere para su vida, lo habíamos determinado antes en la 17, y tenemos que elegir quién le ayuda a verlo mejor, quién le ayuda a ver mejor lo que quiere, porque a veces el protagonista está confundido, está en crisis y no sabe hacia dónde ir. ¿Quién le ayuda? ¿Y qué le impide alcanzar lo que quiere? ¿Quién le ayuda a alcanzar lo que quiere? Pues también los amigos. Cuando él no ve, estos amigos vendrán a rescatarlos. Y por eso los personajes secundarios son muy importantes, porque impulsan al y le ayudan a llegar al final del viaje. En cambio, los enemigos, el antagonista, los secundarios que se le oponen, no es que sean malos, su rol simplemente es dificultarle al protagonista, simple y llanamente. Aquí también, cuando hay algo que no se ve a simple vista, los enemigos pueden utilizar esto y lo descubren porque van al hacer. Y lo que es importante, lo que es superfluo para este protagonista y que va en contra de todo lo que le importa, ¿quiénes van en contra de todo eso? Precisamente los enemigos. Es decir, que cada vez que el protagonista tiene un problema, pierde algo importante o algo superfluo, eso es gracias a la acción de los enemigos. E insisto, no hace falta que sean monstruos, pero sí tienen que oponerse con mucha fuerza a todo lo que el protagonista es, se identifica y desea. Pero también existe la posibilidad de que los amigos descubran un secreto y por lo tanto puedan protegerle, mientras los enemigos siempre lo van a poner en evidencia y le van a hacer perder algo de sí mismo. Y es así como ahora completas la página 18 teniendo en cuenta todos estos baremos. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Es preparatorio para que te familiarices con la manera en que se pueden trabajar los personajes. Este mismo trabajo lo tienes que repetir para cada personaje, pero aquí te propongo la práctica de hacerlo con tu protagonista. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué y para qué? Pues bien, teníamos el protagonista, acordémonos, la mujer deportista y moderna que corre. Hemos descubierto cuál es su identidad, cómo la reconocemos desde fuera. Luego la hemos reconocido desde dentro
qué hay en su corazón, qué hay en su cabeza, qué pensamientos tiene, cuáles son sus dudas, cuáles son sus problemas. Y luego, acorde a esto, leemos pues buenos amigos que la impulsan, que la refuerzan, que le animan a seguir adelante, que le animan a llegar más allá de sí mismo. Pero también hemos conocido a quienes se oponen a ella. La red le da miedo, representan un peligro. Y todo esto porque el protagonista no avanza solo, necesita impulsos y necesita retos de los que caer y superar, porque es muy importante el rumbo que marca el protagonista. En nuestro caso teníamos la mujer deportista que corre y entonces la impulsarán a seguir adelante cada uno de los secundarios positivos, sus amigos, y le pondrán las cosas difíciles cada uno de sus enemigos. Una dirección hacia adelante, enemigos en otra dirección, hacia atrás, y entre todos posibilitan que el protagonista llegue al final de una manera u otra. Esto no está unido a un final feliz, sino que un protagonista tiene un destino que cumplir y lo va a cumplir solo si supera las trampas de sus enemigos, los retos de sus enemigos y los impulsos y ayudas de sus amigos. Ya casi acaba con el protagonista. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de todo, pero un repaso no es repetir lo mismo una y otra vez, volver a ver aquello en lo que nos hemos equivocado. Un repaso efectivo para la narrativa es volver a ver lo que hemos trabajado desde otros ángulos. Por eso vamos a ocuparnos de las siguientes páginas. 21, 22, 23 y 24 hay diferentes actividades. Cada una de ellas se llevará un cierto tiempo, tómatelo. Que si hay algo que necesita la escritura, es tiempo. Es como crecer una planta. No puedes acelerarlo por más minerales que le pongas. Tiene su propio tiempo y hay cosas que necesitas reflexionar y ver desde diferentes ángulos. Lo primero vamos a trabajar es con una serie de preguntas que te las expondré a continuación, ya verás. Y si puedes contestarlas de forma inmediata, en menos de un minuto, pues quiere decir que conoces muy bien a tu protagonista o al personaje que se trate. Si ves que alguna pregunta no la sabes contestar o te quedas bloqueado o te quedas en blanco, déjala arte para investigarla un poco más y trabajar más el protagonista o el personaje del que se trate. Luego reorganizamos todo lo que hemos visto y una vez que tengas todo esto podrás ponerte a escribir y deja que salga lo que conoces de tus personajes. Notes que hay algo en lo que te encaja, simplemente es un signo, es una señal para que le dediques más tiempo, nada más. Entonces vamos a proceder con este reto. Ya sabes las páginas del PDF que necesitas trabajar y en qué consiste. Recuerda, un repaso no implica repetir lo mismo 50 veces. Eso es la mentalidad de la redacción del cole y es mentalidad de cole. Escribir es algo muy diferente. El repasar los personajes es colocarlos en diferentes situaciones, hacerles diferentes preguntas o desde diferentes ángulos para ver qué puedes ir encontrando cada vez más, como si estuvieras con una pala profundizando más hondo y cada vez más ampliamente. Por eso, a continuación, vamos a detenernos en una serie de preguntas. Las vas a tener aquí en la pantalla, las tienes en el PDF, te las voy a ir leyendo. Si ves que detienes el vídeo y las puedes contestar rápido, es que las conoces en profundidad. Y si no, siempre puedes volver a indagar en tus personajes, en su estrella, en todo lo que hemos estado trabajando hasta ahora para ampliar tu visión y tener personajes mucho más ricos, mucho más orgánicos, mucho más vivos y con dimensiones amplias, con matices amplios, que es precisamente lo que enganchará a tus lectores, porque podrás asimismo ampliar tu abanico de emociones y de experiencias mientras leen tu historia. Pues vamos a proceder entonces con las preguntas. Y
Ya comenzamos. ¿Cómo es físicamente este personaje? ¿A quién se parece de la gente que conoce? ¿Podría ser hermano de... Si estuviera en una época de tu vida, ¿en cuál estaría? ¿Dónde te lo podrías encontrar en tu día a día? ¿Podría ser amigo de alguien que conoces? ¿Cómo eran sus padres? ¿Sus abuelos? ¿Tiene hermano? ¿Cómo se lleva con ellos? ¿Qué relación tiene con ellos? ¿Qué le ha pasado antes de que empezara esta tu historia? ¿Seguía más por la razón o por las emociones? Dime 5 aspectos positivos de su carácter. Y ahora 5 aspectos oscuros de su carácter. ¿Su mayor secreto cuál es? ¿Qué quiere cambiar del mundo? ¿Qué piensa sobre sí mismo? ¿Qué quiere cambiar? Sí, ¿qué es lo más difícil de su personalidad? ¿Qué es lo que más quiere en la vida? ¿Cómo se dificulta a sí mismo lo que más quiere en la vida? ¿Cómo son sus 3 personas más cercanas? ¿Cómo ama? ¿Cómo se enfada? ¿Cómo es la persona que le hace la vida más difícil? Y finalmente, ¿cómo se llama? Dejo el nombre para el final porque normalmente el nombre refleja mucho de la personalidad del personaje y de su destino. Otra manera de repasar el mundo del protagonista es reubicar todas las personas que le rodean, volver a visitar quienes le ayudan, cómo lo hacen, aquellos que le ayudan sin que él lo sepa o ella lo sepa, cómo lo hacen. También aquellos que al principio le ayudan y luego no necesariamente que vayan en contra, pero que simplemente dejan de ayudarle. Y luego los que se le oponen. Sabes que quienes le ayudan son sus secundarios positivos, le van a impulsar para llegar al final de la novela y es muy importante. Igualmente importante son quienes se le oponen porque son quienes le harán llegar sus retos y a partir de los retos podrá crecer, ampliarse y desarrollarse. Es decir, tanto secundarios a favor como secundarios en contra son muy importantes y en general muy positivos porque sin ellos no hay historia y el protagonista no haría nada. Entonces establece un tiempo y date tiempo para descubrir estas relaciones y la manera en que unos influyen a otros. Pero son recursos de los cuales si estás comenzando yo no abusaría ni intentaría hacer porque son relaciones difíciles de manejar y requieren una cierta pericia narrativa y técnica. Una vez que tienes todo esto, ya has repasado el protagonista, las relaciones del protagonista con otros personajes, entonces ya puedes dedicarte a escribir sobre todo esto y volcar todo en un cuaderno. Y la verdad, no hay límite para esto, pero piensa en tener un cuaderno solo para las relaciones del protagonista con otros personajes y otro solo para tu protagonista, porque cuanto más le conozcas, mejor novela tendrá, te lo aseguro. Luego tienes unas páginas para escribir, pero claro, en este cuaderno te pongo solamente 2. Esto requiere muchísimas más. Todo este trabajo preparatorio permitirá que tu novela enganche a los lectores y que les atraiga. Y esto es lo fundamental porque al fin y al cabo tú escribes una historia para entregarla a los lectores y sin ellos ningún autor es nada. Finalmente ha llegado el momento de armar la historia. A continuación voy a presentarte una estructura muy sencilla para que puedas trabajar con todo lo que hemos estado desarrollando, que son diferentes partes de este gran Lego y que ahora llegamos a armar. Esto no deja de ser una plataforma para que comiences a escribir como quieres escribir. Faltan muchos detalles, faltan muchos aspectos, pero lo fundamental lo tienes aquí. Y para eso vamos a trabajar una serie de páginas del PDF de la 25 a la 39. Y lo que quiero que imagines primero, estés en la época que estés cuando escuches todo esto, quiero que imagines la Navidad. Llévate hasta allí, a la Navidad clásica europea, al fin y al cabo. Te estoy contando todo esto desde España. En esa Navidad blanca vamos a una casa, entramos en ella y hay un árbol de Navidad. ¿Y por qué un árbol de Navidad ahora? Pues porque nos resulta muy útil para comprender la estructura del armado de la historia. Y si tienes esta imagen en tu cabeza, no te perderás. Por eso mismo te invito a que sigas aquí conmigo y que vayamos paso a paso subiendo por este árbol de Navidad
desde los presentes hasta la estrella. Estamos en la página 26 del todo. En esta página verás que hay un árbol de Navidad. Al lado está el texto con lo que toca en cada paso y que ahora a continuación te voy a explicar. Empezamos por abajo, por los presentes. Vamos a tomarlos como la parte 1 de la novela. Y en los presentes, ¿qué haces exactamente? Pues presentas al protagonista, sus amigos, sus enemigos en su mundo. Protagonista con sus circunstancias, a quien le pasa algo que le cambia la vida, le llega un pianazo, un presente de la vida que le pone en crisis y es lo que tendrá que resolver a lo largo de todas las páginas hasta el final del manuscrito. Una vez que ya están los presentes, pasamos a la primera capa del árbol de Navidad. Entonces aquí es necesario que el protagonista supere una prueba para descubrir lo que quiere y lo que le parece imposible. Ten muy en cuenta en todo este proceso que la emoción y la acción son muy importantes. Ten muy en cuenta que sus amigos le ayudan y que sus enemigos se lo ponen difícil para que pueda descubrir lo que quiere y que le parece imposible. Pero viene una capa más de este árbol de Navidad, seguimos subiendo hacia la estrella. Hay una segunda prueba, un segundo reto para tu protagonista para alcanzar algo que quiere, porque, insisto, la emoción es muy importante, la novela es personajes y es emoción. Emoción va con la acción, las dos van juntas. No se trata de que pasen montones de cosas, sino de que se emocione a los lectores. Seguimos subiendo por el árbol de Navidad, llega una tercera prueba, pero ahora para descubrir lo que más quiere. Como siempre, sus amigos le ayudan, sus enemigos se lo ponen difícil. Por favor, perdona que insista, pero es que es realmente importante que tengas en cuenta que la emoción y la acción van de la mano. Pero las cosas aún no han acabado. Queda una cuarta prueba final para alcanzar su deseo secreto. Y aquí, como siempre, los amigos le ayudan, los enemigos se lo ponen muy difícil y la emoción y la acción van de la mano, mientras tu protagonista se enfrenta a una cuarta prueba final para alcanzar su deseo secreto. Todo esto está relacionado con la estrella, obviamente, porque a continuación tu protagonista, la estrella, y la estrella le va a dar una sorpresa. También es importante que en todo este proceso final el protagonista pierda algo importante. Ten en cuenta que se resuelve la crisis, los enemigos ya desaparecen y tienes que alcanzar esa estrella y esa esperanza para cerrarlo todo de manera brillante. ¿Qué hemos hecho con este árbol de Navidad? Nada más y nada menos que todo el recorrido del viaje de principio a fin. Ahora nos vamos a dedicar a cada una de las partes, al comienzo, al desarrollo y al fin. En el comienzo, donde vas a ubicar en 4 espacios muy bien definidos, primero el lugar, el momento y el ambiente concreto. Luego te vas a ocupar del protagonista, de presentarlo, que sea reconocible por los lectores. Vas a contar el desastre que le viene encima de forma sorpresiva y sorprendente, que estalla esta crisis que se resolverá a lo largo de todas las páginas hasta el final. Y además vas a mostrar quienes le ayudan mientras otro le amenaza. Eso es lo que puedes contar en tu comienzo y por eso aquí tienes cada una de estas establecidas para que puedas completarla. Pues todo empieza siempre, una historia empieza en un lugar muy concreto, un momento y un ambiente. Acuérdate de nuestra mujer, cómo podía cambiar la historia según fuera donde se encontraba su cadáver con la mancha de sangre. Eso es determinante. Por eso hemos trabajado tanto al comienzo, el lugar y el momento y el ambiente, porque son muy decisivos para una historia y pueden cambiar una historia completamente. Por eso hemos trabajado el lenguaje, por eso hemos trabajado una serie de aspectos que son absolutamente esenciales y fundamentales para que puedas completar esta parte que es la ventana que se abre hacia tu historia. Suceda cuando suceda, esté donde esté, estos elementos son básicos de una novela. Luego nos ocupamos del protagonista porque hay que presentarlo con algunas pinceladas. No tienes que contarlo todo, pero sí tienes que presentarlo para que los lectores sepan quién es, le den la mano y tengan sobre todo ganas de acompañarle hasta el final. ¿Cómo es aquí y ahora al comienzo de esta historia? Esto es lo que tienes que definir. A continuación viene el problema que vas a resolver
a lo largo de todas estas páginas, porque a tu protagonista le sucede algo. Es un gran imprevisto, es un gran desastre, no es interno, es externo. Y algo que le pasa que desata una crisis que tendrá que resolver. Pero claro, no puedes resolver todo esto solo. Al menos en el comienzo tienes que presentar un personaje que le ayude, mientras otro amenaza y le dificulta la llegada hasta el final. Y así, una vez que ya tienes todas estas piezas bien establecidas y bien delimitadas, puedes pasar a la página siguiente, que es la página 29, donde ya puedes empezar a escribir teniendo en cuenta cada uno de estos espacios. Y seguramente, bueno, un comienzo depende de la longitud de tu novela, pero al menos unas 30 páginas vas a tener que dedicar. Si eres un escritor novel, si estás comenzando a escribir, si esto es tu primer acercamiento a la novela, si has escrito solo expresando lo que sientes y sin un orden establecido, ahora lo que te conviene, aunque luego lo cambie, es establecer el final, porque el hecho de tener un comienzo y un final muy claros te van a ayudar muchísimo a no perderte y a que la novela no se pierda, y por supuesto que los lectores puedan seguir el rumbo de la historia. Por eso yo suelo aconsejar que se escriba al final o después del comienzo, porque además suelen corresponderse. Es muy práctico, aunque luego lo cambie en algunos detalles, es muy práctico saber hacia dónde vas. Por eso ahora nos planteamos el final. Eso de la escritura de este final, bastante similar al que acabamos de hacer en el comienzo, es decir, también tienes 4 espacios. ¿Y cuáles son? Uno está dedicado al lugar, el momento y un ambiente concreto, muy diferente del comienzo. También vas a mostrar a tu protagonista quién es en ese momento final, ahora que es diferente, todo ha cambiado, ha resuelto una crisis. Luego tienes que dedicar un espacio a tu protagonista que ha solucionado el pianazo aquel inicial y ha alcanzado más o menos lo que no exactamente, ha perdido algo importante también. El personaje que lo amenazaba pues habrá acabado mal y el que le ayudaba habrá acabado bien. Ahora vamos a espacio por espacio. Una vez más, el lugar, el momento y el ambiente concreto son muy importantes, dan un clima, dan un tono a toda esta historia. Es necesario trazar un perfil de este protagonista después de haber superado toda una serie de retos y de haberse enfrentado a su destino y haber acariciado su estrella. En definitiva, el protagonista ha solucionado aquel piano que es lo que abrió la puerta a toda la novela. Ha tenido que pagar un precio por todo eso. Le ha cambiado mucho la vida, no es el mismo que al comienzo y eso es lo que tienes que mostrar. Finalmente hay que ocuparse de los hilos que quedan sueltos, es decir, el personaje que le amenazaba, que le dificultaba la vida, de recibir una suerte de castigo, de hacer justicia, pero no justicia en el sentido tradicional. A veces un malo puede escaparse del gran castigo, eso depende de ti, de tu visión de la historia. Y el que le ayudaba, sí, siempre recibirá un premio, podrá liberarse tanto el protagonista, ya que le ha acompañado a lo largo del camino y también habrá pagado un precio por llegar hasta el final. Luego ya en la página 32 puedes empezar a escribir todo esto sin olvidarte de estos espacios y desarrollarlo. En el cuaderno tiene una página, pero esto te ocupará unas cuantas más, como mínimo unas 10. Del desarrollo es precisamente todo ese camino desde el comienzo hasta el final y que es trabajoso y te requerirá mucho tiempo. Al final nos vamos a dedicar al desarrollo, el recorrido que hemos hecho. El final sería la estrella, el comienzo, los presents, pues los cuatro retos a los que conviene que el protagonista se enfrente hacen parte del desarrollo y ocupan muchos capítulos. Es el grueso de la novela, es aquí donde nos cuentas cómo se resuelve aquella crisis. Retos, problemas, zancadillas, cambios, trucos se ponen en marcha en toda esta historia. Y por ello hay estos 4 retos que ya ves cómo se van presentando y cada uno requiere tener en cuenta sobre todo una parte de la estrella. Recuerda que cada uno de estos retos son muchos capítulos. Lo fundamental, lo esencial que es importante que tengas en cuenta es sobre todo cuál es el objetivo de cada prueba. Y en la primera, mientras el protagonista tiene que descubrir lo que quiere y le parece imposible, en la segunda alcanza algo que quiere por empezar a cambiar,
En la tercera prueba, pues descubre lo que más quiere y en la cuarta prueba finalmente alcanza su deseo secreto. Pero claro, todo comenzó con el primer reto de descubrir lo que quiere, que no tenía ni idea, y al final puede abrazar el deseo secreto que se descubre y es más consciente. Pero recuerda, por todo esto va a pagar unos determinados precios y perderá cosas importantes. Ya tienes unas páginas para escribir los retos, desarrollarlos. Te aconsejo que utilices estas páginas del cuaderno al menos para establecer los puntos importantes y lo que tú quieres decir y narrar. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué y para qué? Volvamos a aquel camino inicial, aquel viaje del protagonista desde el comienzo hasta el final, con un desarrollo que es lo que permite esta transición del comienzo al final precisamente y la evolución del protagonista y de todos los personajes. Para recordar el recorrido que necesitas hacer, yo, pues te sugiero esta idea del árbol de Navidad y cómo desde los presentes llega subiendo hasta la estrella que tiene un papel fundamental en toda esta historia y determina el rumbo del protagonista mientras recorre su camino de comienzo a final. Todo esto que te acabo de explicar bastante sucintamente en este vídeo puedes trabajar, puedes ampliarlo muchísimo con todos los enlaces que te pongo en el cuaderno, que te llevan a partes y artículos de mi blog donde explico todo esto de forma más amplia. Vas a necesitar un poco de tiempo para desarrollarlo, ampliar y seguir trabajando y estudiando y creciendo con tu novela y en tu camino de escritura.